En esta quinta videoclase vamos a trabajar un tema, un subtema eh, también de aplicación al caso de la imposición de un arancel en un país grande, eh, pero introduciendo la vista de cuál debería ser el nivel arancelario óptimo para un país grande y posteriormente evaluaremos si es plausible la hipótesis de que ese arancel no debería ser contestado, podría ser no contestado por los socios comerciales. Entonces, a ver, la propuesta fundamental aparece aquí, ahora compartiendo la pantalla, y es que, como insistíamos en la última clase, en la cuarta, la política arancelaria óptima para un país que es precio aceptante, para un país pequeño, es la de cero arancel y seguramente, como veremos en el último tema de la materia, la intervención sobre algunas distorsiones vía arancelaria y, por tanto, compensando parcialmente los efectos sería también una política subóptima y habría que atacar si hay alguna distorsión de política económica o alguna distorsión en el funcionamiento de los mercados, pues atacarla directamente donde se genera la falla. En el caso del país grande, esa conclusión, dada la condición, insistimos, de disfrutar de poder de mercado, tanto desde el lado de la demanda de importaciones como de la oferta de exportaciones, hace que la conclusión de un arancel óptimo nulo tenga que ser modificada. Y digamos, las razones están ahí claramente expresadas. Un arancel para el país grande genera todos los efectos, digamos, negativos ya observados en el análisis parcial y en el caso de equilibrio general para el país pequeño, eh, dado entonces el menor nivel de especialización, la menor captura de ganancias a través de el intercambio comercial, las distorsiones que imponen la asignación de recursos y, digamos, los restantes efectos negativos. Pero estos pueden ser más que compensados en términos de el efecto neto sobre el bienestar por el mejoramiento que causa la restricción del comercio sobre los términos de intercambio. De manera tal que puede ser, dependiendo al final del día de la condición Marshall-Lerner y de las elasticidades respectivas de la demanda del resto del mundo para la producción local exportable y nuestra demanda de importaciones generadas en el resto del mundo, pues harán que efectivamente pueda superar o pueda dominar el efecto de incremento del bienestar por vía de mejorar los términos de intercambio, la caída de bienestar por vía de las distorsiones y la reducción de el ingreso nacional que el menor comercio termina generando. Y básicamente, en el fondo, lo que el argumento que se esgrime en esta parte de la literatura del comercio internacional es que la condición, el libre comercio para un país grande no es la política arancelaria óptima porque empuja más allá del óptimo, de la óptima combinación por su condición de país grande, eleva demasiado o genera excesos de demanda de importaciones y genera excesos de oferta de exportaciones. Y la forma, digamos, de mostrar este lema, esta propuesta, es separando efectivamente lo que son los términos promedio de intercambio, que son hasta ahora el concepto, la definición que hemos utilizado de volúmenes de intercambio import-export entre países por la vía de la variación que procede en las importaciones con motivo de la variación en una unidad de las exportaciones o los términos marginales de intercambio que no necesariamente coinciden en el caso del país grande entre ambos. Y digamos la forma, el sustento gráfico nos puede ayudar a entender esa diferencia. Fíjense, otra vez, si
replicamos la situación de curvas de oferta neta del resto del mundo y de curva de oferta neta del país que impone el arancel, observamos que en el libre comercio, bueno, otra vez lo conocido, el equilibrio se produce para unos términos promedio de intercambio o TOT determinados por la interacción entre ambas ofertas netas en el punto E1 y, digamos, la tangente trigonométrica de este radiovector que pasa por E1, efectivamente, al final digamos, lo que mide, lo que compara, son el volumen total de importaciones que pueden adquirirse con las exportaciones dadas. Pero estamos hablando de quantums, estamos hablando de los volúmenes totales y no cuánto se modifica en términos, por ejemplo, de poder de compra de M, la incorporación, la variación en una unidad adicional en las exportaciones, que es justamente los términos de intercambio, los términos marginales de intercambio, y que en E1, fíjense ustedes, lo mediríamos simplemente por el valor de la pendiente sobre la curva de oferta neta del resto del mundo de esta línea de términos de intercambio. En otras palabras, en la medida en que difieran estos términos marginales de intercambio, por tanto, digamos que se alejen de las condiciones de primer orden, en última instancia, para la maximización del bienestar del país grande, originará efectivamente que se lleve mucho más allá. Fíjense ustedes que los términos promedio de intercambio exceden el valor de la pendiente de los TOTs, o términos promedio de intercambio, excede la pendiente de los términos marginales de intercambio. En ese sentido, es que se entiende ese empuje que el libre comercio empuja más allá del óptimo el volumen de comercio deseado para el caso del país grande. Y la idea es que el arancel es una forma de efectivamente acercar el precio final el precio final o los términos promedio de intercambio, cerrarlos, es decir, mejorarlos, y esa mejora permitiría también llevar sobre la curva de oferta neta del resto del mundo a la curva de indiferencia comunitaria del país agresor comercialmente, a su curva de indiferencia al comercio más alejada posible o más alta posible. En ese sentido, esa diferencia es el arancel entre los términos marginales de intercambio finales, donde, digamos, se alcanza el equilibrio, a los términos promedio de intercambio de libre comercio. En ese sentido, entonces, el arancel óptimo, en la medida en que logre mejorar, y por tanto, fíjense ustedes, llevar desde el libre comercio, que sería esta curva de indiferencia al comercio, I sub 0 sobre C, a I sub 1 sobre C. Y I sub 1 sobre C, en la medida en que está desplazada hacia arriba, o digamos hacia el noroeste, de la del libre comercio, supondrá, no para el resto del mundo, pero sí para el país que coloca el arancel o que interviene en el comercio, supondrá efectivamente una mejora paretiana, supondrá que mejora el nivel de indiferencia al comercio. No es la mejor, pero sí es la mejor dada la restricción en las condiciones de equilibrio que impone la curva de oferta neta del resto del mundo. Si el resto del mundo tuviera una curva de oferta neta que implicara a todos los precios posibles un mayor deseo de comercio, pues desde luego el tamaño del arancel debería ser superior, porque también podría capturar las ganancias de mover los términos de intercambio o elevar los términos de intercambio hasta que se alcanzara una curva de indiferencia al comercio superior. Pero como lo que no puedes obligar, salvo que lo hagas de manera autoritaria o, digamos, no sea un intercambio voluntario, no puedes obligar al resto del mundo a comerciar fuera de su curva de oferta neta, pues entonces lo mejor que puedes hacer es colocar ese arancel que, siempre y cuando no sea respondido por el resto del mundo, permitirá elevar el nivel de bienestar al desplazarse a un equilibrio E2, donde la curva de indiferencia al comercio y, por consecuencia, sobre el segundo cuadrante, la curva de indiferencia comunitaria es mejor desde el punto de vista del bienestar. Yo aquí suelo utilizar
Y entonces, digamos, ese arancel que permite modificar los términos de intercambio hasta esos TOT asteriscos es justamente el llamado arancel óptimo para el país grande, que al ser positivo, es decir, modifica la conclusión de que es nulo el arancel óptimo y que por tanto el libre comercio es, digamos, potencialmente Pareto superior al comercio intervenido. En este caso, digamos, en los sucesivos cursos que he tenido, he ido introduciendo digamos, una metáfora de los equilibrios alcanzados. Déjenme de una vez corregir esto que es impreciso. En teoría de juegos, en micro 4, a partir de las funciones de reacción y cómo en un juego digamos, duopólico, donde hay dos firmas, pero donde una de las firmas tiene la ventaja o bien de jugar primero, si es que eso es una ventaja, o bien de hacer un compromiso irrenunciable y creíble que haga que la otra empresa, creyendo en esa amenaza, haga lo mejor que puede hacer, que es moverse sobre su función de reacción, dada la posición de liderazgo, que es, digamos, los modelos o las interacciones estratégicas o interdependencias estratégicas con soluciones de tipo líder-seguidor o soluciones tipo Stackelberg. No es Nash, porque efectivamente al final del día el que mueve primero o el que tiene la posibilidad de hacer esa apuesta, pues tiene una estrategia dominante, y a la medida en que una de las partes tenga, al menos de las partes tenga una estrategia dominante, deja de ser un equilibrio no cooperativo tipo Nash. Entonces, fíjense, solo recordarles, aquí estamos haciendo una simulación de las funciones de reacción, vale decir entonces cuáles son con variable estratégica en cantidades, por tanto es una solución no tanto a lo Bertrand como a lo Cournot, con variable estratégica Q, y donde las firmas representan, dado la conjetura de lo que supone que va a ser la firma incumbente rival o el competidor, pues cuál es sobre esa función de reacción, y cada uno de los puntos de ellos, cuál debería ser el output óptimo, el volumen óptimo que generaría la empresa en cuestión. Entonces estamos aquí representando un eje cartesiano, cantidad de la firma 2, cantidad de la firma 1, unas funciones de reacción entonces que son efectivamente esas combinaciones Q1 dado Q2 y Q2 dado Q1. Hemos dibujado, digamos, para una cierta estructura de costos homogénea y sin mayor diferenciación, un equilibrio potencial que sería un equilibrio si no tuviéramos ventaja al mover primero o el hacer ese tipo de movimientos de compromisos irrenunciables, la firma 1, pues diríamos que típicamente el equilibrio Cournot-Nash sería sobre la línea de 45 grados con una participación, digamos, half and half de ese mercado, que al final abastece 2/3 en ausencia de costos y algo menos con costos de la demanda total del mercado. Hemos solamente dibujado dos curvas de ISO-beneficio que recuerden son para cualquier combinación Q1, Q2, ciertos niveles de beneficio, donde el máximo ISO-beneficio, por cierto, para de nuevo recordarles o refrescarles esto, un segundo por favor. Pues decíamos que para digamos, un determinado nivel de ISO-beneficio, diríamos que en el caso de monopolio, disculpen la desconcentración, decíamos, el mapa de ISO-beneficios es un mapa que, en términos entonces de la variable conjetural Q, ISO-beneficios más alejados del eje de las abscisas para la firma 1 y más alejados desde el punto de vista de las ordenadas para la firma 2, representan menores niveles de ISO-beneficio que en algún momento, dados los costos de producción, podrían hacer el beneficio nulo y por tanto no disfrutar
de esa posición duopólica que tienen ambas empresas y que es típicamente lo que los equilibrios de guerra de precios tipo Bertrand Nash terminan produciendo, y que en la medida que se acerquen a los ejes, pues representan el máximo nivel de beneficio posible. Aquí, fíjense, no hemos dibujado la isobeneficio que sería, que representaría el máximo beneficio capturable, que sería aquella que hiciera tangencia sobre Q asterisco 1 al eje, y que representaría pues 0 cantidades producidas por parte de la firma 2 y una posición, digamos, de monopolio o monopólica por parte de la firma 1. Igualito a una isobeneficio que tuviera una trayectoria, digamos, con tangencia en esta esquina de la función de reacción de la firma 2 y por tanto con 0 producción de la firma 1, pues también sería el caso inverso de posición de monopolio para la firma 1. La solución de Stackelberg supone que, dado el compromiso que realiza o que, digamos, supone un cierto gasto de inversión o supone, por ejemplo, una capacidad instalada superior por parte de la firma 1 que la firma 2, que le permite, por ejemplo, abastecer íntegramente el 75% del mercado, o digamos por una innovación, inversión y desarrollo que permite amenazar con la invasión de mercado. Lo cierto es que si ese compromiso es creíble de que va a producir esta cantidad Q sub 1 asterisco, lo mejor que puede hacer la firma 2 es, sobre su función de reacción, la roja, pues ajustarse a Q02. Entonces, no disputa el liderazgo hasta el momento en que, digamos, en que esa ventaja de haber movido primero se vaya diluyendo en el tiempo, lo que normalmente, típicamente es así, pero lo cierto es que ese compromiso, ese anuncio de producir Q asterisco 1 le permite a la firma líder empujar la producción o ajustar que la firma 2 se tenga que acomodar, algo así como nada académico, bajar el lomo frente a la amenaza de la empresa 1 y ajustarse a lo mejor que ella puede hacer, dado que cree lo que ha anunciado y lo que va a ejecutar en términos de volumen de producción o de invasión de mercados, etcétera, la firma 1. Entonces, lo mejor que puede hacer la firma que ejerce el liderazgo es llevar sobre la función de reacción, que era igual, el equivalente a sobre la curva oferta neta del resto del mundo, llevar ese volumen de producción de manera tal de alcanzar el máximo de los beneficios posibles, dada la existencia de la otra firma. Si la pudiera eliminar, la eliminaría, pero dado que, digamos, tiene que también convivir con la presencia de la otra firma, lo que hace es empujarla hacia su función de reacción en el nivel y establecer aquel volumen de producción que, dada la existencia de phi o psi sub 2, psi sub 2, lo llevaría a alcanzar la isobeneficio más alejada posible del origen. Es exactamente eso lo que estamos sugiriendo con este arancel óptimo que obliga al resto del mundo a comerciar sobre sus deseos, sobre sus combinaciones óptimas de importaciones y exportaciones a cada uno de los posibles precios, pero lo lleva a ubicarse sobre un E2, que es en el equivalente a la función de reacción de la empresa 2, aquel nivel que le permite alcanzar la curva de indiferencia al comercio, es decir, el equivalente al isobeneficio, más cercano en este caso del isobeneficio al origen, es decir, capturando una mayor fracción de ese poder de mercado de lo que lo hace la firma 2 y por consecuencia pues maximiza el bienestar dada la existencia de la firma 2, dada la existencia del comercio internacional. Ese sería entonces el concepto fundamental de arancel óptimo, que sería pues exactamente aquel
con un nivel no nulo, con un nivel positivo, aquel que maximizaría individualmente el bienestar del país que impone el arancel. Sin embargo, en un juego que no sea repetido, cuesta creer que la agresión arancelaria del país 1 no sea respondida más tarde, más o menos tarde, o digamos en algún momento no sea respondida por él o los socios comerciales, con o bajo, digamos, la decisión de lo que se denomina un arancel compensatorio o simplemente una represalia comercial. Si a mí me agreden, bueno, yo respondo la agresión de manera proporcional o incluso de manera no proporcional, ¿de acuerdo? Y es, otra vez, lo que podemos ver en una iteración como la que mostramos en este gráfico, que sería la que estamos simplemente en dos etapas, estamos ilustrando. Tenemos otra vez el equilibrio del libre comercio, E sub 0, etcétera, donde se intersectan las dos funciones azules o N. Tenemos ese arancel óptimo con el que inicia, digamos, la ronda de restricciones al comercio el país 2, y asumimos que ese E1 es el mismo E1 sujeto, digamos, a la imposición de ese arancel óptimo, pero que el juego no termina ahí. Y que en respuesta a este, pues coloca un arancel equivalente que origina que el equilibrio final resultante no termine en E1. E1 es una estación de transbordo, sino que termina intersectando a la curva de oferta neta del país 1, que inicia la imposición del arancel, con una curva de oferta neta del resto del mundo cuando responde el arancel, que genera un equilibrio de 2. Clarísimamente 2 es Pareto inferior para ambas economías, que es 0, y claro, si E1 fuera sostenible, si E1 fuera un arancel que por alguna circunstancia en la que no quiero entrar en detalles, no pudiera responder el país 2, pues desde luego el equilibrio de 1 sería Pareto superior al equilibrio de 0 para el país 1, pero marcadamente sería inferior en la medida para el país 2 o para el resto del mundo, en la medida en que efectivamente sobre su curva de oferta neta estaría en un nivel de indiferencia al comercio menor en E1 que en E0, pero mayor en E2 que en E1. De manera que la respuesta óptima, dado lo que hace el país que inicia la guerra comercial, es responder con un arancel no compensatorio. Ustedes perfectamente deben intuir que si es un juego de información perfecta, la conjetura que haría el resto del mundo una vez decidido el arancel compensatorio sería, bueno, ahora el país agresor, el país cuyo presidente es ya saben quién o era, va a continuar presionando con nuevos aranceles. Si eso es así, yo me anticipo y coloco un arancel compensatorio mayor o reacciono más rápidamente, y el equilibrio final resultante en un juego donde es one shot y de información perfecta, es decir, es un juego no repetido, sería un arancel prohibitivo. Es decir, el equilibrio al final terminaría siendo un equilibrio con un arancel, un arancel prohibitivo, es decir, un equilibrio en el origen es 0, anticipando que van a continuar las sucesivas etapas de respuestas y contrarrespuestas arancelarias. Por supuesto, gracias a los foros internacionales, gracias al aprendizaje, gracias a las recomendaciones de la academia, hay unos contrapesos desde el punto de vista de las guerras comerciales que hacen aprender de los errores y hacen, digamos, que haya al menos ciertas salvaguardas o ciertas defensas contra el virus de la guerra comercial, y que sería pues simplemente en la repetición del juego,
saber que lo mismo que en las guerras de precios, las guerras típicas de los duopolios o de los oligopolios, en las guerras comerciales normalmente, o en las guerras de precios normalmente pierde todo el mundo, y que más vale la pena generar pactos de caballeros, división de los mercados, etcétera, que evite o por lo menos reduzca la posibilidad de guerras de precios. Y la solución pues sería simplemente una solución gracias al aprendizaje, una solución gracias a la cooperación, pues sería justamente esa, la solución cooperativa. Yo me comprometo, y siempre, por supuesto, dado que los agentes no son infinitos, hay un cierto riesgo de hacer cheating, de incumplir con los compromisos, pues simplemente la solución, digamos, cooperativa sería, bueno, yo me comprometo a no elevar los aranceles o a incluso a reducir los aranceles, si estoy en una unión aduanera, una zona de libre comercio, contra el compromiso monitoreado del otro país de que efectivamente pues tampoco responde a los aranceles. Entonces, pues seguramente la repetición y el aprendizaje llevaría este equilibrio final catastrófico de autarquía a una sucesiva también, a una progresiva desregulación o reducción arancelaria hasta alcanzar libre comercio o un nivel uniforme y no modificable de aranceles. ¿De acuerdo? Bueno, quedaría solamente revisar un caso, lo voy a hacer rápido, pero en las clases sincrónicas lo podemos hacer de manera más, más pausada. Que es el llamado la paradoja de Metzler, que es el caso en el que un país, disculpen, un país, en este caso grande, impone un arancel que origina, en lugar de proteger a la industria local o a la industria que sustituye importaciones, termina desprotegiéndola al deteriorar los términos de intercambio por ocurrir el equilibrio también, al igual que en el caso de en el caso Lerner, por ocurrir el equilibrio en una zona inelástica de la curva de oferta neta del resto del mundo. Solo que aquí el driver, en lugar de ser, digamos, las propensiones marginales a importar por parte del sector público versus el sector privado y al final terminar no reduciéndose las importaciones, sino incluso aumentando las importaciones. En el caso Lerner es un caso de país pequeño, en este caso el driver, el canal fundamental de transmisión, son los términos de intercambio. Y la solución es una solución sencilla. Tenemos una curva de oferta neta del resto del mundo y una del país que toma la decisión de colocar el arancel. Aquí, digamos, lo notorio de este equilibrio inicial de libre comercio es que ocurre justamente en la zona dependiente negativa o la zona inelástica de la curva de oferta neta del resto del mundo. De suerte que al final con el desplazamiento con el desplazamiento del arancel, la modificación de los TOTs, en lugar, si en el caso del país pequeño, pues simplemente ocurriría, este sería el TOT al cual transan los nacionales. En el caso del país grande y ocurriendo, digamos, la imposición del arancel y el desplazamiento de la curva de oferta neta distorsionada por el arancel en el país agresor, en la zona inelástica de la curva de oferta neta del otro país o del resto del mundo, el equilibrio termina siendo un equilibrio E2. Un equilibrio E2 que termina aquí también generando un mayor volumen de importaciones, comprimiendo por consecuencia el margen de producción doméstico de bienes que sustituyen las importaciones y generando pues entonces el efecto paradójico de si yo impongo un arancel para tratar de proteger a mi industria doméstica en estas circunstancias bien especiales, pues el arancel tiene el efecto exactamente contrario, contraproducente de desestimular la producción que sustituye importaciones y por tanto el arancel, en lugar de tener un efecto protector, tiene un efecto desprotector. Estos son, digamos, más o menos
la parte final del tema de aranceles que de manera sincrónica continuaremos explorándolo el próximo martes.